Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro episodio número 95 de Arquitectura Acompasada y bienvenida tú, María Paredes. Bien hallada, José Alfonso Crespo, siempre bien hallada, si es a tu lado. Y a tu lado mucho más. Ahora me han preguntado últimamente que por qué siempre digo María Paredes y tú por qué dices José Alfonso Crespo. Ya no sé, ya tenemos la costumbre, ¿no? Es la costumbre. Es muy periodístico de todos modos esto del apellido, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, pero bueno, así también la gente sabe que María y que José es, porque claro, no son nombres poco comunes digamos en este país. Que desde la antigüedad más remota existen, así que vamos a ponerle un puntito de distinción con nuestros apellidos. Así. Ahora María Paredes Ramírez, por cierto, que la otra parte de esa familia hay que mencionarla. Oh, sí, mi mami y Molina por tu parte. Molina por mi parte. Ahí reivindicando a las mamis. Y volviendo a la arquitectura, episodio 95 de Arquitectura Acompasada. Y ¿sabes qué? Que después de este rodeo ya voy a ir directa. Así que te voy a hacer una pregunta, José Alfonso Crespo Molina. ¿A ti qué tal se te da dibujar? Fatal. Fatal, así de rotundo. Fatal. No, jamás podría ser arquitecto si tengo que dibujar porque me suspenderían siempre. Ah, amigo. Lo siento. Bueno, depende. Te voy a decir una cosa. Cuando escuches La Vista Alzada de hoy, a lo mejor cambias de opinión. Porque yo, por ejemplo, soy también una absoluta negada. Yo creo que esto nos lo da el ser de letras. Que puedo dibujar un gato y que acabe pareciendo una silla. No te exagero. O sea, de hecho, nadie quiere jugar conmigo a dibujar nada porque, claro, no se iban a enterar. Al Pictionary, ¿no? Al Pictionary, efectivamente. El caso es que precisamente por eso, José, porque a mí se me da fatal, más admiro a los arquitectos, como decías, porque parece que nacen todos con el talento del dibujo. Aunque, te hago spoiler, no es así. Bueno, no sé, yo es que el talento artístico se lo llevó mi prima Jaibe, que es una artista, aparte de una excelente maquilladora, hace tatuajes y hace unos dibujos que te mueres. El arte se lo llevó ella, el arte de dibujar, quiero decir. Claro, bueno, es que en las familias hay que repartir los talentos. Y yo me llevaba los suspensos en dibujo técnico del instituto. Uy, a mí me costaba, se me corría además toda la tinta del Rotring, qué mal lo pasaba. Sí. El caso es que precisamente por esto, porque estamos contando que somos negados, me producía muchísima curiosidad este asunto y he querido indagar sobre ello. Muy bien. Y también te lo reconozco porque tenía muchas, pero que muchísimas ganas de grabar con mi admirado, y tu admirado también porque lo sé, José María Echarte, al que tenemos un cariño enorme y por el que sentimos devoción porque es todo un artista, ¿a que sí? A Echarte tenemos muchísimo cariño y siempre es una alegría que nos acompañe en este podcast. Pues sí, y vas a ver la que hemos preparado juntos. Y digo bien, porque de momento vas a oír en este A Vista Alzada, pero dentro de poquito vas a verlo también porque lo hemos grabado en vídeo con nuestra Vero y vamos a subirlo a nuestras redes sociales el próximo martes. Pero, de momento, ¿quieres este anticipo en audio sobre el dibujo en la arquitectura? Pues cómo no voy a querer. En esta ocasión vamos a hacer como Mary Poppins y nos metemos en un dibujo de audio. Venga, pues vamos a escuchar entonces cómo rasga ese pincel el cuaderno de dibujo de nuestro querido José María Echarte. Dentro Report. Yo no sé cómo se os da a vosotros dibujar, pero yo soy una absoluta negada para todo lo que tenga que ver con llevar una imagen al papel. Por eso admiro tantísimo a los arquitectos y por eso admiro tantísimo concretamente a don José María Echarte, que dibuja como Los Ángeles, y por eso le he liado esta mañana para que dibuje nuestro querido Madrid en esta mañana de junio tan estupenda. José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien y encantada de verte dibujar. ¿Con qué estamos? Cuéntanos. Pues nos hemos venido aquí al Museo de Escultura al Aire Libre del puente que cruza entre Juan Bravo y Eduardo Dato. Ajá. Y estábamos dibujando La Sirena Varada, que es una obra de Eduardo Chillida. Fíjate, ibas poquito con esto porque he visto que has empezado hace nada y en cambio está para mí completísimo ya el boceto. Sí, yo creo que porque los arquitectos dibujamos un poco de un profesor que decía que no tenía que ser perfecto, pero tenía que ser eficiente. Claro. Porque en realidad cuando nosotros dibujamos creo que nuestra forma de aproximarnos es casi como una forma espacial, ¿no? Lo que queremos dibujar es el espacio
o el aire que rodea las cosas, ¿no? Entonces tendemos a ser como rápidos y dibujamos de una forma como muy práctica y muy eficiente. Al menos yo he aprendido a hacerlo así. Claro, yo no tengo ni idea de dibujo en arquitectura, así que te voy a empezar a preguntar un montón de cosas. Porque me imagino que hay algo así como unas reglas básicas. Supongo que mantener las escalas es importante, ¿no? ¿Y cuáles serían otras normas, otras reglas impepinables del dibujo en la arquitectura? Yo creo que es transmitir bien el espacio en el que las cosas están, o el espacio que estamos proyectando. Evidentemente hay una cuestión de proporción, de escala, de primer plano que forma parte del dibujo pictórico, que eso es siempre es casi una constante, pero creo que en realidad es esa eficiencia de la que te hablaba lo que hace que sea más importante casi que el dibujo primero sea una herramienta que te permita modificarlo, alterarlo, cambiarlo. Por eso los dibujos de arquitectos a veces tienen tantas líneas, ¿no? Porque estamos constantemente modificando lo que hacemos. Y luego creo que tiene también que ver con dibujar el aire que rodea las cosas, ¿no? Que es una cosa... ¿Y cómo se dibuja el aire que rodea las cosas? A mí me lo parece, desde luego, muy complicado. Sí, pero creo que esa es la dificultad, ¿no? Y esa es la forma en la que nosotros intentamos captar la posición de los objetos, las alturas, las distancias, la relación que existe entre las cosas que estamos viendo, es esas líneas invisibles que conectan, como en este caso, por ejemplo, la sirena con el suelo, con las pilas de las que cuelga, etcétera, etcétera. Aunque las líneas de las pilas de las que cuelga son perfectamente visibles, pero podríamos no dibujarlas y lo entenderíamos igual. Creo que esa es la forma en la que nosotros los arquitectos nos aproximamos al dibujo. Aquí están, ¿no? Estas serían las líneas que cuelgan de las pilas. Yo las he llamado antes a las pilas columnas enormes. Sí, bueno, es una buena definición. Es una buena definición porque además son... siempre hay este debate entre los arquitectos entre que es una pila, que es una columna, que es un pilar. Pero bueno, en este caso yo creo que son pilas, pues son pilas de carga, pero también tiene este aspecto columnario que las hace muy bonitas, ¿no? ¿Y estas sombritas que estás haciendo ahora con este otro tono? Esto es un pincel recargable con tinta de pluma, y yo creo que esto es para cuando quieres pues indicar los planos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues la parte del puente, que es la que queda arriba, que es más oscura. Aunque no es exactamente perfectamente así, pero como decíamos, tiene que ser eficiente, ¿no? Entonces, para separarla del plano del suelo, que es un plano al que le da la luz, aunque sea por rebote, la manchamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que la figura de la sirena, que realmente es lo que nos interesa, destaque más, ¿no? Y la eficiencia es tal que hasta el tintero es tu mano. Esto es una mala costumbre de estudiante precario, que no teníamos... Yo recuerdo que la primera vez que hemos venido aquí, porque la primera vez que yo vine a dibujar en Madrid, vine a dibujar aquí, no la sirena, sino justo aquí, una escultura de Palazuelo que está un poquito más arriba, muy bonita. Y entonces veíamos que la gente venía súper preparada, con sus botes de agua, con sus pinturas y tal. Y al final, con el tiempo, veías que la herramienta tiene que ser útil. Cómoda. Sí, entonces hay... Sobre todo cuando dibujas con acuarela, que es muy líquida, ahí la forma de descargar el pincel es darte un poco en la mano. Y para adelante. Esperamos que no sea muy tóxica la tinta para que no pase. Seguro que no. ¿Te puedo meter en el lío para ir a dibujar también la de Palazuelo que nos has dicho? Exactamente. Venga, pues vamos para allá. No lleva más, prometemos, de 5 minutos y mirad cómo va el dibujo ya de avanzadísimo y ahora incluso con el color, con este color rojo que me gusta muchísimo porque además es verdad que es muy acorde al que tiene la escultura. Sí, este color, bueno, como os decía, lo estábamos hablando mientras veníamos aquí a sentarnos, este color en realidad no es su color porque se ha ido oxidando y entonces ahora ha cogido este tono tan bonito que es casi como el del acero corten de la pieza de Pablo Palazuelo, ¿no? Entonces es como un color, este tono casi teja, ¿no? Exacto, teja, tan precioso, precioso. Que destaca en este sitio, ¿no? Que es todo tan... Tiene estos tonos grises y oscuros que son bonitos también, y sobre todo con esta luz que tenemos hoy, sí. Pero que la pieza de Palazuelo y la de Martín Chirino que está detrás, que son las dos únicas que tienen un color así potente, son rojas las dos, destacan muchísimo. Muchísimo, ya lo creo. José María, cuéntame, ¿todos los arquitectos dibujáis bien? O sea, esto viene de serie, porque claro, es algo que necesitáis mucho para el oficio, pero yo no hubiera podido ser arquitecta, como decía, soy un desastre. Yo creo que sí, mira, hoy precisamente estamos grabando esto el día que se hace la EBAU,
Y siempre que me pregunta a alguien, un conocido que tiene un hijo, una hija que quiere hacer arquitectura, yo siempre digo que no hace falta insistir y hace falta repetir muchas veces, las primeras veces no sale bien, hace falta que te guste, eso sí, porque es una cosa que vas a hacer mucho tiempo, pero... Y si tienes un talento natural, que a veces por cuestiones supongo que bioquímicas y neuronales tenemos, está muy bien, pero si no lo tienes también está bien porque vas a aprender. Siempre decimos lo mismo, Le Corbusier dibujaba muy bien. Si ves los dibujos que hizo de Josephine Baker, por ejemplo, las acuarelas que hizo de Josephine Baker son una maravilla, pero cuando luego Le Corbusier dibuja sus propias obras como arquitecto, dibuja casi como a golpes, ¿no? Porque en realidad no se trata de un dibujo preciosista, Claro. como comentábamos antes, para que quede bien. Queda bien porque es atractivo a veces, pero se trata más de un dibujo para pensar, ¿no? Es esta cosa que dice Joanny Palasma, ¿no? De pensar con las manos. En realidad es lo que hacemos los arquitectos más. Estamos como intentando descomponer ese aire, ¿no? Del que te hablaba antes. Estamos intentando descomponer lo que vemos utilizando la conexión más rápida que tenemos, que es la conexión cerebro-humano, ¿no? Que todavía es imbatible. De momento, y esperemos que lo sea durante mucho tiempo. Y efectivamente, entonces lo que hacéis es pensar con las manos los proyectos. Por eso hacéis dibujos a mano alzada, que se dice, ¿no? Nosotros tenemos una sección en este podcast que es esta, que es a vista alzada, y lo que hacéis vosotros es a mano alzada, que es lo que estamos grabando ahora. Efectivamente, o sea, nosotros la primera aproximación, desde luego hay una aproximación en todos los proyectos intelectual y hay una aproximación de lecturas y una aproximación de investigar qué se ha hecho antes, cómo es esto que me han encargado, esto que quiero investigar, esto que quiero hacer. Eso siempre es fundamental. Pero luego hay una aproximación que es evidente, que es una aproximación casi tangible, ¿no? Que es, en parte también es el origen no de la disciplina, pero sí de la profesión, quizá. Estamos dando esto para el Colegio de Arquitectos y el origen de los arquitectos está en la gente que sabía utilizar sus manos para dibujar. Era capaz de dibujar las cosas antes de construirlas, ¿no? Los pintores, los canteros que sabían dibujar los cortes en la piedra, los carpinteros que dibujaban uniones muy complicadas de madera. Esas son las profesiones o los trabajos que nos dan origen en un principio. Entonces, yo creo que esa capacidad de pensar dibujando y de siempre querer un lápiz para explicar algo, que es una cosa muy de arquitecto en sobremesa, y por eso a los arquitectos nos encantan los manteles de papel. Porque podéis acabar garabateando la mesa entera, ¿no? Tengo un compañero, Rafael, que es mantel de papel es siempre bien, porque primero si tienes niños es una fantasía porque pueden dibujar. Y luego yo creo que es muy bonito cuando... También es un poco fatiguitas, porque los arquitectos a veces somos un poquito fatiguitas también, pero es muy bonito poder tener... yo creo que más que dibujar bien o mal, que es una cosa que se aprende con el tiempo y con la práctica. Creo que lo importante es tener como esta idea de querer explicar las cosas a través del dibujo, ¿no? Esa voluntad que luego también se trabaja, ese talento yo creo que sí que hay que tenerlo de entrada, pero luego lo trabajáis porque ¿cuántas asignaturas tenéis, José María, de dibujo a lo largo de la carrera? Muchísimas. Yo diría que toda la carrera se hace dibujando. Incluso la asignatura que menos pienses, bueno, evidentemente dibujo del natural. En el caso de mi universidad, la Rey Juan Carlos, tienen unos nombres específicos, CRPA, comunicación de proyectos, pero que son más específicas, representación gráfica, son más específicas, son más propedéuticas, son las asignaturas que, ojo, parece que decimos esto porque no fueran importantes y son casi las más importantes, son tan importantes como aprender a leer, vamos. Pero luego toda la carrera vamos a estar utilizando este medio de expresión y de pensamiento, ¿no? En estructuras, en cálculo, en proyectos, por supuesto, en proyectos es fundamental y en proyectos, por ejemplo, nosotros en la Rey Juan Carlos hay que hacer un proyecto a mano. Volvemos a los orígenes y entonces hay un proyecto que se hace a mano. Completamente. Sí, bueno, se pueden utilizar fotocopiadoras, que ya es una tecnología como el siglo pasado. Muy puntero para su momento. Pero hacemos una cosa a mano, yo creo que también por transmitir como esta idea a los alumnos y a las alumnas de que hay una conexión entre la mano y el pensamiento. Y por último te quiero preguntar, este lugar creo que es especial para ti porque me decías que viniste a pintarlo muy tempranamente, ¿no? Ahora que estamos hablando también del dibujo en la carrera. Yo vine a este lugar recién aterrizado en la carrera, la asignatura entonces se llamaba Análisis de Formas
Y entonces nos dijeron que teníamos que ir a dibujar a la calle en septiembre, octubre, con un frío tremendo, bien abrigados, y entonces nos mandaron a dibujar. Yo conocía este lugar, me había traído mi abuelo, conocía la escultura de la sirena, pero no sabía del resto de esculturas. Entonces dijeron, es el Museo al Aire Libre de la calle Eduardo Dato, la escultura de Palazuelo. Claro, yo, joven inocente en aquel momento, ¿cuál es la de Palazuelo? Y me dijeron, la roja. Entonces yo vine y... Esta es, ya está. Hay dos rojas, dibujé la de Martín Chirino, que es más roja. Esa semana me dijeron mi profesor, me dijo Ángel Nodar, que era un profesor excelente, me dijo, ni siquiera está muy bien y además no es esta, vuelve y repites. Y entonces volví y descubrí que era esta escultura. Entendí perfectamente por qué querían que dibujáramos esta, porque es una escultura, como casi todas las obras de Palazuelo, muy geométrica, muy matemática y muy expresiva. Y este lugar siempre tiene para mí una conexión... especial, claro, sentimental. Pues para todos aquellos que estén ahora estudiando y nos puedan estar viendo y digan, a lo mejor yo no dibujo muy bien, bueno, no os preocupéis, este profesor le dijo a José María Echarte, ni siquiera está muy bien, y mirad ahora qué obras de arte hace en este poco ratito, pero con qué sensibilidad. Los dibujos de tu Instagram también son preciosos, yo debo decirlo porque soy muy fan, así que no, gracias a ti porque ha sido todo un placer conocer de primera mano cómo haces pensamiento con tus propias manos, José María. Pues muchas gracias, María, y nada, encantado de venir con vosotros a dar este paseo. Me parece importantísimo eso que dices. Yo creo que nadie debe quedarse sin hacer aquello que quiere hacer porque crea que no es bueno dibujando. No hace falta, se aprende. Ahí queda ese mensaje. Me ha encantado, María Paredes, me ha encantado. Qué reportaje más didáctico, como no puede ser de otra manera, tratándose de un profe como José María Echarte, y qué motivador eso de que a dibujar también se puede aprender. Ole por él. Ole por nuestro Echarte, esperamos que su mensaje llegue a muchísima gente y os recordamos que no os podéis perder el vídeo de sus dibujos el próximo martes en nuestras redes, en Instagram y en TikTok de aquí del colegio, porque vais a alucinar con lo bonito que pintó, lo bonitas que dejó esas dos esculturas. Y si podéis también seguirle en sus redes sociales porque cuelga mucho de sus dibujos que son fantásticos y muy improvisados. Pero bueno, de momento por aquí nos vamos a callar un momentito porque nos toca contar... Venga, dilo tú, ¿qué nos toca contar? Un secretito, así que... Pues es todo un placer recibir en nuestros micrófonos de Arquitectura Acompasada a Jorge Espejo, que es el director creativo de Prodigioso Volcán, los responsables de la expo que tenemos aquí en el colegio, Magnia Sintorreporteros, por la historia que podéis ver en nuestra segunda planta hasta el próximo viernes 26 de junio. Creo que es así, ¿no? Bienvenido, sí. Jorge. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, porque oye, vaya pedazo de muestra habéis desarrollado e imaginado. Me encanta esto de Sintorreporteros por la historia, yo que soy reportera. Vamos a contarle un poquito a todos nuestros oyentes el propósito de la muestra, que es, de alguna manera, por lo que tengo entendido, viajar al pasado de nuestro queridísimo Madrid y fotografiar momentos históricos, pero desde el presente, ¿no? Sí. ¿De qué manera lo hacéis, Jorge? Sí, sí. Bueno, pues esto de Sintorreporteros de Magnia surge un poco de la experimentación, de querer trastear un poco con la IA más allá de la herramienta para construir una narrativa. Entonces, cuando nosotros mismos nos proponemos crear algo para investigar, se nos ocurre esto de la sintografía, ¿no? Que no es fotografía, puesto que no está hecho con una cámara mecánica, está hecho con inteligencia artificial. Entonces también nos parecía muy bien, porque también todo este campo de la semántica hay que diferenciarlo bien de lo que es, de lo que no es. Nosotros no queremos engañar a nadie, esto son fotografías, nadie ha viajado al pasado realmente. Pero nos gustaba mucho como punto de partida imaginarnos este famoso what if, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿no? Nos gusta mucho la fotografía, nos gusta mucho contar historias, entonces, Magnia es un trasunto de Magnum, que es la agencia de fotógrafos tan importante norteamericana, y de la cual han salido muchos fotógrafos muy famosos, entre los que está Cartier-Bresson, por ejemplo, que es uno de los que está en la muestra. Y nos dio por inventarnos mucho la historia de esos fotógrafos, de cómo sería esa agencia, de construir todo un mundo alrededor de todo este evento que estábamos creando y utilizar la IA
como herramienta que nos ayude a todo esto, ¿no? Porque hacerlo pues requiere como mucho tiempo fotográfico, o sea, tendríamos que haber cogido actores, fotógrafos, y era una cosa de probar, ¿no? Entonces esto era fácil, es una herramienta que ahora está muy en boga, y la queríamos tratar como eso, como una herramienta. Pero no quedarnos solo con lo que nos daba la IA, hacer mucha experimentación, ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, porque una de las claves de Magnia es el poder de la observación, saber qué es lo que nos está devolviendo la IA, y si lo que nos está devolviendo está a la altura y a las expectativas que nosotros queríamos de eso, ¿no? Era más allá de hago algo con IA, pues hago algo con IA, pero voy a ser exigente con la IA. O sea, sí, vamos a ponerle el listón alto ahora que está tan denostada por un lado. Esto es ponerla un poco de realce y usar esa IA generativa para un buen fin, para construir un relato, ¿no? En este caso. Eso es, o sea, aquí lo que queríamos era, lo decimos mucho y hay una parte que contamos, que solemos contar, la IA te devuelve lo que le pides, pero la IA no comprende. Está entendiendo patrones, pero no está comprendiendo lo que le pides. Uh-huh. Entonces, ella encuentra patrones, por ejemplo, en el cubismo, pero si le pides cosas cubistas, normalmente tú ya tienes el contexto de lo que es el cubismo, con Juan Gris, con Picasso, y normalmente cuando le pides cubismo no hace cubismo, hace otra cosa que no es cubismo. Todo esto lo tenemos muy interiorizado y sabemos bastante rápido diferenciar una cosa que es cubista de la que no lo es. Uh-huh. Pero con fotografía es mucho más complicado, porque tienes que encontrar cómo eran las fotografías, cómo hacía, por ejemplo, Robert Capa las fotografías y por qué las fotografías estaban mal. A lo mejor el proceso de revelado, que es un fallo humano, la IA no lo hace, porque la IA tiende siempre a hacer las cosas muy bien. Entonces, cuando le pedíamos cosas a la IA, las hacía muy bien, pero nosotros queríamos incluir el fallo. Claro, hacerlas un poquito peor para humanizarlas. Humanizarlas, al final, que es una cosa que no nos da. Entonces, hemos visto a qué ISO tiraban las fotografías, cuál era la apertura de diafragma, cuál era la velocidad de obturación. Todo esto hace que comprendas cómo ese fotógrafo y que aprendas, que es lo que queríamos en un principio también, aprender de todo esto, porque si no, o sea, también lo decimos mucho, es el no conocimiento de la técnica no te exime de no saber cómo se hacen las cosas. O sea, no puedes hacer algo con IA si no sabes cómo se hace técnicamente, porque lo que te devuelve entonces no tienes pensamiento crítico si está bien o está mal. Lo que te devuelve simplemente lo aceptas. Claro. Y nosotros queríamos jugarnos la IA a decir, venga, no, esto no es como lo haría este artista. Esto lo ha hecho nuestro artista y está cogiendo, está bebiendo, es un trasunto de este otro artista, y este otro artista lo hacía así, este otro fotógrafo lo hacía así. Entonces, ahí es dirigirla y afinar desde ese conocimiento que vosotros tenéis profundo. ¿Cómo habláis, por ejemplo, con ella? ¿Cuál sería uno de los mensajes que le mandáis para intentar acotar lo que queréis exactamente? Pues es una buena pregunta, porque también una de las cosas que decimos es que no copiamos. O sea, nosotros aprendemos de lo que hacen los demás, pero no copiamos. Nosotros en un prompt, por ejemplo, esto que está ahora tan de moda, ¿no? De hacer prompts para generar imágenes o generar textos, todo esto, nunca pusimos el nombre de un artista. Lo que hacíamos era saber si tenía un contraste alto, o si tenía mucho grano, o si de repente tenía, pues eso, las velocidades de obturación y tal, porque queríamos aprender cómo los había hecho. Entonces, si pones el nombre, lo que te devuelve es lo que él ha entendido de ese autor. Claro. Pero a mí no me vale porque no he aprendido nada por el proceso. Y partimos de la base que es un proceso que tiene que ser un proceso creativo. Uh-huh. Y al final el proceso creativo no es el resultado final. Es para una persona que se pone a dibujar, es el momento en el que coge el lápiz, se pone con el papel hasta que termina el dibujo. Claro. Ahí hay un montón de toma de decisiones que con la IA se eliminan. Uh-huh. Y nosotros queríamos rescatar esa toma de decisiones. Con estas decisiones que hemos tomado hemos tenido esta imagen, pero tenemos que seguir añadiendo decisiones para que esa imagen se refine. No nos podemos quedar con la primera imagen que nos da, porque luego hay esta cosa de carteles horribles hechos con IA que todo el mundo vemos y que nos espantan, y que eso es a lo que nosotros no queremos aspirar. O sea, nosotros queremos ser igual de exigentes con la IA que lo seríamos con un profesional con el que estamos trabajando. Claro, es usar la herramienta, pero con vuestro conocimiento, sin desdeñar eso y con un objetivo muy claro. ¿Y qué momentos estelares son los que se pueden ver de ese pasado en esta muestra? ¿Algún avance que puedas dar? Porque para ver todo, que se pasen por aquí, por la sede de nuestro COAM y lo vean, pero algo que nos puedas contar así en exclusiva, Jorge. Pues tenemos algunos momentos de Madrid, ya que lo traíamos a Madrid. Hicimos una muestra anterior en Valencia, que es la que también tenía algunos momentos de la historia de Jaume I, por ejemplo, tomando una horchata y poniéndole el nombre a la horchata. Aquí en Madrid hemos recuperado algunos momentos, pero yo creo que los que más me gustan son, por ejemplo, los del descubrimiento de América.
O sea, nos llevamos ahí a... La partida de Colón, desde aquí. Toma ya. Sí, porque queríamos llevar a Rod Capra, le hemos llamado nosotros, que es el asunto de Robert Capa, fotoreportero que fotografió como nadie la Guerra Civil Española. Y esas fotos tienen mucha humanidad, porque no se ve mucha gente, se ven momentos de agua, gente desembarcando. Hay un momento ahí de acción que nos gustaba mucho y que estuvimos investigando y nos gustó mucho. Y luego también, pero esto ya es una cosa personal, las fotos de Terry Richardson, porque están hechas en Polaroid y hicimos todo un proceso para que el revelado y el color de la fotografía fuera de revelado de Polaroid. Nosotros no lo hemos hecho digitalmente, nosotros sacamos las fotos de manera digital, pero el revelado sí que se ha hecho con Polaroid, entonces tiene textura de Polaroid por el propio revelado de la película, no porque nosotros lo hayamos falseado. ¿Y de qué momento es? Pues hay de todos, tienes a Marie Curie, son fotografías individuales de personajes que nos hacían gracia, de Napoleón, tienes a María Antonieta, o sea, hay personajes que nos apetecía recrear. Sí. Claro, es fantástico, porque estaba pensando que al igual que un escritor puede documentarse sobre una época concreta y ficcionar con ello, pues vosotros os habéis documentado y lo que estáis haciendo con la ayuda de la IA es trasladarnos, cual reporteros efectivamente, a esos momentos, pero no al tuntún, sino en base a una documentación que me imagino que habréis consultado de forma prolija, ¿no? Sí. También hay un momento de Cartier-Bresson, que no es Cartier-Bresson en la muestra, que representa un poco esos minutos antes del 2 de mayo, donde los mamelucos cargan contra la población de Madrid. Visto, sí. Y también hay una labor de documentación de saber cómo sería. Hay algunas incorrecciones. Licencias en algunas de las vestimentas, pero sí queríamos documentarnos de cómo era un poco el ambiente en ese momento, cómo fueron las cargas. Todo esto también nos hizo leer, o sea, hacer un poco de investigación, que es lo que tú dices, que también, oye, te ayuda a aprender y a comprender el momento, y que yo creo que es necesaria más que nunca. O sea, claro que sí. Y más allá de esta muestra y esta labor concreta que habéis hecho de este prodigioso volcán, ¿qué hacéis habitualmente? Vamos a contárselo a nuestros oyentes para que os tengan también ahí ya en el radar, Jorge. Pues en Prodigioso Volcán hacemos de todo. Somos una agencia multidisciplinar de comunicación en la que creamos formas prodigiosas de comunicar con un propósito, ¿vale? Y sobre todo para la sociedad. Somos una empresa B Corp. Y hacemos de todo, hacemos desde memorias, planes de comunicación, campañas, hemos hecho exposiciones para Espacio Fundación Telefónica, por ejemplo, y para otros muchos sitios, hacemos planes de sostenibilidad, hacemos consultoría, transformación en IA. Estamos una de las partes de esta muestra es de IA, porque nosotros estamos investigando mucho en IA y cómo mejorar procesos, y cómo enseñar o cómo alfabetizar a la gente en la IA un poco de cómo lo pueden utilizar en sus empresas, o cómo les puede servir, o simplemente darles pautas para saber cómo funciona, qué es la herramienta, qué se le puede pedir a la herramienta, y luego ya cada uno con su empresa, pues que pueda utilizarla de la mejor manera que pueda. Claro, cada uno ya desde su disciplina. Sí. Pues ha sido todo un placer, Jorge Espejo, conversar contigo sobre esta expo que acogemos aquí muy felizmente en el colegio. Decíamos al principio que está en nuestra segunda planta hasta el próximo viernes 26 de junio en un horario muy amplio, ¿no?, para todo el que quiera venir a visitarla. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias a ti, un abrazo y mucha suerte. Pues nada, qué episodio más completo. Dibujos con José María Charte, los secretos de Magnia, y hasta aquí nuestro episodio 95, María Paredes. Me ha gustado a mí mucho eso de sintorreporteros. ¿A que sí? Ellos son los reporteros del pasado y a través de la IA, y nosotros los reporteros de la arquitectura presente, pasada y futura. Y es un placer serlo y descubrir juntos, acompasadamente con todos vosotros que nos escucháis, nuestros edificios y entornos arquitectónicos. Oye, que viene. ¿Quién viene? Pues ¿quién va a ser? La misma. Mira, la otra sintorreportera, pero en este caso de verdad, de planazos para disfrutar y aprender juntos. Así que suyo es el micro y nosotros os decimos eso de hasta la semana que viene. Pues qué variado y qué singular ha quedado este episodio 94, con el dibujo, la IA. Y ahora vengo yo con más variedad en forma de planazos. Así que abrid las agendas, que empezamos.
Este fin de semana toca dar un garbeo por el barrio de las Letras, porque desde este jueves día 12 hasta el domingo 15 de junio celebra una nueva edición de Cultuletras, un evento organizado por la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras para acercar a todos los públicos el patrimonio cultural que ofrece este enclave de la capital. Como cada año, cuenta con multitud de actividades vinculadas todas ellas al mundo de la cultura. Habrá recorridos guiados llenos de historias, como los que ofrece la Casa Museo Lope de Vega. Podremos explorar también las exposiciones de las galerías del barrio, descubrir expresiones artísticas que toman las calles por sorpresa o disfrutar de la música en vivo, como el concierto de la fantástica Swing Machine Orquesta el domingo 15 a las 12 de la mañana y que yo os recomiendo especialmente. Por supuesto, el Mercado de las Ranas también se apunta a esta cita con una edición especial impregnada de cultura. Planazo que no os podéis perder. Son 56 conciertos en 3 días, 13, 14 y 15 de junio, y protagonizados por un solo instrumento. Hablo de Piano City Madrid, un festival que no busca llenar grandes auditorios, sino llevar el piano a lugares inesperados como un hospital, un invernadero, una embajada o un restaurante. Por ejemplo, este año podremos disfrutar de conciertos en espacios culturales, a los que ya hemos alzado la vista en este podcast, como Matadero Madrid o la Serrería Belga, o en lugares donde no es habitual asistir a conciertos, como el Instituto Goethe o la residencia de la Embajada de Argentina. Y es que cada lugar propone una forma distinta de escuchar, porque no es lo mismo un concierto con las puertas abiertas de Matadero Madrid que una pieza rodeada de plantas tropicales en el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela. Y no solo habrá variedad de escenarios, también de estilos, desde el piano clásico hasta el jazz, la electrónica o el flamenco, pasando por el neoclásico y la música contemporánea. Todos los conciertos son gratuitos y tienen una duración aproximada de 50 minutos. Apuntad también la nueva expo que ya podemos visitar en Centro Centro, Hacer y Azar, que reúne más de 70 piezas con obras inéditas de Juan Navarro Valdevej, reciente premio Luis Gutiérrez Soto en nuestra última edición de los premios COAM. La muestra recorre la extensa trayectoria de Navarro Valdevej, que ha desarrollado su labor creativa en diversos ámbitos expresivos como la arquitectura, el urbanismo, la pintura, la escultura, instalaciones y artes del medio ambiente. Hacer y Azar aglutina pinturas, esculturas, instalaciones, dibujos, fotografías y maquetas fechadas entre 1963 y 2025. Así se podrán ver desde sus primeros cuadros de los años 60 y las piezas e instalaciones de los 70 que realizó durante su estancia en el Instituto de Tecnología de Massachusetts de Boston, hasta sus propuestas más recientes. Y miramos ya las propuestas de la semana en el COAM. El miércoles 18 de junio a las 7 de la tarde tenemos la segunda sesión del ciclo Asfound, que busca dar visibilidad al trabajo de arquitectas emergentes que lideran el panorama nacional del momento, transformando y adaptando elementos, sistemas, urbanismos y ecosistemas existentes. En esta ocasión conoceremos la trayectoria de Inés García, de Pachón Paredes, Pía Mendaro y Marta Ochoa, de Casa Antillo, que charlarán con Marina Povedano como moderadora. Y además de la Expo Magnia, sobre la que hemos hablado en este episodio, atentos también a la nueva muestra del COAM, la obra plástica de los arquitectos, OPA, una actividad expositiva que busca dar cabida a las diferentes expresiones artísticas y plásticas de los arquitectos colegiados y estudiantes precolegiados en el COAM, poniendo en valor todas aquellas maneras de expresión que un arquitecto abarca, más allá de la propia arquitectura. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.